Ya no hay hipótesis, ya no hay simulaciones. El camino a la final ya está dibujado. Y ahora la pregunta no es quién es el favorito para ganar. La pregunta es quién ha tenido realmente suerte. Bienvenidos a Pulso Culé, lo comentamos. Como ya sabéis, el sorteo de los octavos de final de la Champions se ha hecho hace, pues, hoy a la mañana, al mediodía, y los emparejamientos, como ya estáis viendo en pantalla, pues PSG-Chelsea, Newcastle-Barça, Atalanta-Bayern, Madrid-City, y pues así unos cuantos más. Entonces vamos a ir comentando poco a poco, uno por uno, vamos a hacer evidentemente las predicciones y el camino hasta la final, quién creo yo que van a disputarse esta Champions. Entonces, pues vamos con ello. En primer lugar, tenemos el partido. Bueno, en primer lugar debemos comentar cuáles han sido los lados o cuál es el lado de la muerte o el lado fácil. Porque últimamente estos años siempre está viendo un lado más chungo que el otro. Y pues este año ha tocado que sea el lado de la izquierda donde estén todos los grandes. Entonces, en el lado de la izquierda, como favoritos, evidentemente, están PSG, Chelsea, Liverpool, Madrid, entre comillas, City, Bayern. Y en el otro lado del cuadro, que es el más asequible, los favoritos para pasar de ronda serían Newcastle, Barça y Arsenal. Básicamente hay tres que podríamos citar a Newcastle de la lista y luego están ahí como en segunda línea el Atlético y el Tottenham y quién sabe si el Bodo sigue sorprendiendo al resto de Europa. Entonces, dejando a un lado cuál es el más fácil y cuál es el más difícil, que en esto vamos a estar todos de acuerdo, el izquierdo es el difícil, el derecho es el fácil. Entonces, pues vamos a comentar partido a partido. En primer lugar tenemos el PSG contra el Chelsea. Es un partido muy interesante porque es la que fue la final del Mundial de Clubes de este año. Entonces es como la revancha porque el PSG solo le faltó ganar esa final para lograr el septete que nunca se ha podido hacer porque es la primera vez que había Mundial de Clubes. Entonces nunca nadie ha podido aspirar a ganar 7 títulos en una temporada y este ha sido el PSG que se ha quedado a las cuerdas porque ha hecho el sextete. Entonces, por otro lado, tenemos a un Chelsea que ganó la Conference, ganó el Mundialito de Clubes y no sé, creo que no ganó nada más, pero es un Chelsea que quedó sexto, si no me equivoco. En la fase de liguilla el PSG le costó arrancar un poco más. Vemos que el PSG le está costando un poco más contra los equipos que son así un poco más complicados, incluso ya ni siquiera los que son tan complicados, pero el PSG le está costando bastante más que lo que le costó la temporada pasada, que iba literalmente arrasando por Europa. Entonces, es un encuentro que puede ganar cualquiera, porque el Chelsea también es un equipo muy regular esta temporada, es capaz de lo mejor y de lo peor, al igual que lo está siendo el PSG. Entonces, pues puede pasar lo que sea, pero aquí hay que mojarse y yo creo que el PSG, con los jugadores que tiene, la calidad de la plantilla que tiene, frente a un Chelsea que evidentemente también tiene esas cualidades, yo creo que el PSG es ligeramente favorito sobre el Chelsea y mi porcentaje sería un 60-40 a favor del PSG de avanzar de ronda. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque el PSG aún no se ha enfrentado a grandes equipos o equipos trabajados en, en múltiples ocasiones a lo largo de esta temporada. Se ha enfrentado al Barça, se ha enfrentado al Bayern, contra el Barça ganó, contra el Bayern no recuerdo el resultado, creo que perdió. Entonces, pues bueno, son partidos que al PSG le falta haber tenido más partidos de este nivel. Entonces, el Chelsea juega en la Premier, ya sabemos que el ritmo ahí, pues te enfrentas, aunque no quieras, al Liverpool, al City. Siempre tienes a equipos complicados que están ahí porque son aspirantes a Europa. Entonces, en primer lugar, pues eso, 60% para el PSG, 40% para el Chelsea. Luego, el siguiente enfrentamiento sería Galatasaray-Liverpool, que el Galatasaray pasó de milagro en esa última ronda, en la prórroga, que la Juve pudo haber remontado y habría sido muy épico, pero al final se decide por detalles. La Juve falló una clarísima que tenían para ponerse 4-0 y el Galatasaray tuvo dos y metió los dos. Entonces, por eso tenemos el Galatasaray por un lado y por el otro tenemos al Liverpool, que es verdad que es un Liverpool que no está haciendo una gran temporada, como nos tiene acostumbrados, a pesar de haberse gastado muchísimo dinero, pero desde la salida de Jurgen Klopp sí que se ve que el equipo no mejora. Es más, de hecho va empeorando cada temporada un poco más y a pesar de que con tantos fichajes que hicieron esta temporada les costó arrancar más de lo que imaginábamos, pero ahora mismo se ve un Liverpool para mí, para mi gusto, un poco mejor, más estructurado, de mayor nivel y más peligroso sobre todo. Entonces, no deja de ser un enfrentamiento contra un equipo de la Liga Turca, un equipo que no aspira a más allá de pasar de octavos. Entonces, para mí, el porcentaje sería un 75 contra un 25. Es decir, 75% para el Liverpool, 25% para el Galatasaray de avanzar a la siguiente ronda. Seguimos.
Aquí nos paramos porque es el clásico europeo de estos últimos años, Real Madrid-City, pero esta vez hay una clave que es que la vuelta se juega en el Emirates. Bueno, Emirates, no, en el Etihad creo que se llama. Bueno, en el campo del City. La ida en el Bernabéu, ya sabemos las dificultades que tiene este equipo, pero hay que decir que aún no hemos visto este Real Madrid contra equipos grandes. Sí que lo vimos en la fase de liguilla contra el propio City y no recuerdo contra qué otro grande jugó el Madrid. No sé si era el Liverpool, no, el Liverpool fue la temporada pasada. El caso es que, pues, tenemos a un Madrid que se va a enfrentar al City, un City que va segundo en Premier, un City que es irregular esta temporada, al igual que lo está siendo el Liverpool, pero un City que no deja de estar ahí. Siempre se gastan un poco de pasta y, pues, tienen buena plantilla, buenos equipos, buen equipo, buenos jugadores. Entonces, pues, es un equipo que seguro que te va a dar guerra y para el espectador neutral va a ser un enfrentamiento muy bonito de ver, a pesar de que lo estemos viendo todos los años y ya esté siendo bastante pesado. Entonces, sin más que expandirse, ¿no? El Madrid que viene una temporada bastante floja, el City regular, pero con la vuelta que se define en el campo del City. Y no sé si Mbappé va a estar listo para la ida. Entonces, mis predicciones o mis porcentajes para este enfrentamiento de pasar la siguiente ronda sería un 45 para el Real Madrid y un 55 para el Chelsea, o sea, el Manchester City. Por último lugar, de este lado izquierdo, este lado coco del cuadro, tenemos a un Atalanta que pasó de milagro contra un Bayern de Múnich poderoso, si no me equivoco, segundo de la fase de liguilla, evidentemente primero de la Bundesliga, sin más que añadir. Ya sabemos de este equipo, es un equipo muy bien trabajado, muy peligroso en ataque, pero sí que es verdad que tiene sus pájaras. Un Atalanta que es un equipo de segundo nivel, que no opta, al igual que el Galatasaray, a pasar de octavos. Entonces, tampoco me voy a enrollar mucho más. 80% para el Bayern de Múnich y un 20% para el Atalanta. Dejando a un lado ya lo que es el lado difícil del cuadro, vamos a el lado más asequible o donde pueda haber más claridad en enfrentamientos. Por primer lugar, tenemos a nuestro querido Barça que se enfrenta al Newcastle definiendo la vuelta en el Camp Nou, que esto es algo que por fin han arreglado después, bueno, es el segundo año de esta edición de Champions y es algo que han arreglado porque la temporada pasada el Barça, quedando segundo en todo lo que es el cuadro, la eliminatoria, llámalo como quieras, solo jugó un partido de vuelta en casa, que fue el de octavos contra el Benfica, luego en Dortmund pues jugó la vuelta a domicilio, contra el Inter más de lo mismo, y ahí se quedó. Entonces, aquí hay que hacer un puntillo y pues asumir que la FIFA, o bueno, la UEFA, a pesar de que era una cosa muy obvia, pues lo han arreglado, era lo que se pedía y es lo justo. Entonces, el Barça, que no acaba de arrancar tanto como lo estaba haciendo la temporada pasada, le está costando, tiene algunas bajas, se están volviendo poco a poco. Seguramente para el partido contra el Newcastle pues ya vayan a estar casi todos los jugadores listos. Y pues por el otro lado tenemos a un Newcastle que ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de liguilla. Fue un 1-2 para el Barça en el campo de las Urracas. Realmente iba a ser un 0-2, pero metió el Newcastle en el 91, si no me equivoco, y estuvieron a punto muy cerca de meter el empate. Pero ya sabemos que el Newcastle en casa es un equipo muy complicado. El Barça a domicilio también es un equipo muy complicado, porque recordemos que el Barça, por lo menos en Liga, ha ganado todos los partidos. En Champions se le complicó el del PSG y no sé si alguno más, no lo recuerdo ahora mismo. Entonces, pues siendo la vuelta en casa, viendo que el Barça para mí es un mejor equipo que el Newcastle, tiene mejor calidad, mejores jugadores, mejor estructurado, una idea más ofensiva. Para mí es favorito en este duelo, pero no quita que el Newcastle pueda pasar, evidentemente. Si el Barça no se toma el enfrentamiento en serio, va a caer eliminado sin ningún tipo de duda. Entonces, porcentajes. Vamos a darle un 35% para el Newcastle y un 65% para el Barça de pasar a los cuartos de final, que se enfrentaría, y ya pasamos al siguiente enfrentamiento, al Atlético de Madrid o al Tottenham. Esto es un enfrentamiento muy curioso porque en estos últimos días o semanas se ha estado comentando que el Atlético es el nuevo Tottenham de la Liga Española y casualidad, pues se enfrentan en octavos de Champions. Entonces, un Tottenham irregular, que es capaz de lo mejor y de lo peor, y tenemos lo mismo por parte del Atlético. Literalmente, definiendo solo a un equipo, nos basta con definir a los dos, porque ambos tienen la misma definición de lo que es cada equipo, por lo menos en esta temporada. Hay que mojarse, la vuelta se juega en el campo del Tottenham y pues viendo cómo está el Atlético de irregular, en casa es peligroso, pero el Tottenham no deja de ser un Tottenham que bueno, que hay. Para mí, tal y como está el Atlético, que ahora mismo sí que se ve que están en buena forma cuando están,
sería un 55% para el Atlético y un 45% para el Tottenham. Realmente iría 50-50, pero no tiene gracia si digo que nadie pasa. Entonces, pues me mojo un poco y digo que pasa el Atlético. Y pues es un poco lo mismo en el caso que he dicho antes del Real Madrid. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos la última doble pareja, que sería el Bodo Glimt y el Leverkusen contra el Arsenal. El Bodo Glimt que se enfrenta al Sporting de Lisboa, partido muy interesante realmente, porque son estilos de juego un poco similares. El Bodo, que es un equipo que le gusta jugar, viene haciendo pues lo que comentamos en el vídeo anterior. Viene de tumbar al Inter de Milán, vigente subcampeón de la Champions. El Sporting, si no me equivoco, es primero, si no es primero, es segundo de la Liga Portuguesa, con pues un juego bastante sólido, pero el Bodo Glimt no se aleja. Aquí hay algo clave y es que el Sporting define la vuelta en casa y esto puede ser bastante clave en, en partidos como son tan vividos como lo son en Portugal. Ya lo vemos con el Estadio da Luz, con el Real Madrid. Es Europa, es lo suyo, tiene esa chispa. El Bodo Glimt define en casa en la ida y es un enfrentamiento muy complicado porque, de predecir me refiero, porque el Bodo ha eliminado al Inter, ha ganado al City, ha ganado al Atlético de Madrid, ha empatado contra el Tottenham, ha empatado contra el Dortmund y así. Y tú dices, pero el Sporting, ¿a quién ha ganado? Si no me equivoco, el Sporting, no estoy seguro si ganó o les quitó algún punto al PSG en la fase liguilla. Y no recuerdo contra quién más se enfrentó el Sporting. No sé si, creo que se enfrentó contra el Bayern y perdieron 4-0 o algo así. Pero bueno, sin irme más lejos, porcentajes. Bodo Glimt contra Sporting, la vuelta en Portugal. Pues le voy a dar un 45% al Bodo Glimt y un 55% al Sporting. Le daría un 50-50 a cada uno, pero como ya he dicho antes, me quiero mojar, no tiene gracia sino el vídeo, así que pues favorito el Sporting con un 55 frente a 45 del Bodo. Y por último, en esta última fase, tenemos al Leverkusen contra el que ha sido el primer clasificado de la fase de liguilla y el que es primero en la Premier League, a 5 puntos, pero a la espera de que el City juegue un partido más, hablando de Premier. Entonces, pues bueno, es un Bayer Leverkusen que desde que se fue Xavi Alonso no ha terminado de arrancar como lo estaba haciendo antes. Un Arsenal que, si tiene el día, no tienes nada que hacer, pero no deja de ser un Arsenal que nunca en su historia ha ganado una Champions. Es un equipo un poco pecho frío, pero no quita que sea ahora mismo, si no el mejor de los mejores equipos de Europa. Entonces, evidentemente, definiendo en casa además, tengo que ir a favor del Arsenal y le voy a poner un 25% para el Leverkusen y un 75% para el Arsenal de pasar de ronda. 25-75. Le podría poner un poco más al Arsenal, pero siempre cabe ahí el que pueda haber una sorpresa del Leverkusen, que a veces se le ve esa magia que tiene con Xavi Alonso y a veces pues el Arsenal se confía demasiado. Entonces, esos serían los enfrentamientos, esos serían mis predicciones, pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a ir un poco más allá, vamos a ir de hecho hasta la final. ¿Quién creo yo que va a enfrentarse en la final cara a cara? Entonces vamos a ir comentando. Tendríamos que pasar el PSG contra el Liverpool en el primer enfrentamiento de cuartos. Aquí sin mucho rodeo, es el mismo enfrentamiento que hubo la fase previa en 16avos, en playoffs en la temporada pasada. Bueno, no sé si fue en playoff o en octavos, pero bueno, que es el mismo enfrentamiento, en el mismo lado del cuadro, de hecho, en la misma posición. Y aquí pues le daría un 55 al PSG y un 45 al Liverpool. Y pues no me voy a enrollar mucho porque estos son ya episodios supuestos, así que vamos a ir más rápido. Luego sería el City contra el Bayern de Múnich, sin más rodeos. El Bayern es un equipo mucho más sólido, más agresivo, más estructurado y para mí el Bayern pasaría y se enfrentaría a un PSG en las semifinales de Champions. Unas semifinales que se repitieron, si no me equivoco, en el Mundial de Clubes que se enfrentaron, pero no sé si fue en semifinales o en cuartos. Entonces tendríamos esa revancha. eh, Tendríamos esa revancha, sí. Luego, por el otro lado, he dado favorito al Atlético, así que tendríamos un Barça contra el Atlético en cuartos de final. Para mí sería un partidazo, la vuelta la jugaría el Barça en casa. Entonces, sin ir mucho más allá, el Barça pasaría, le daría quizás un 60-40 para el Barça, viendo cómo está el Atlético. Entonces, bueno, viendo de hecho los últimos antecedentes, el 4-0 de Copa, a las esperas de lo que pase la semana que viene en la vuelta. Entonces, pues eso, pasaría el Barça para mí a las semifinales y se enfrentaría, sin muchos más rodeos, no voy a explicar nada aquí, al Arsenal. Seguramente el Arsenal, da igual que se enfrente al Leverkusen que le va a ganar, y lo mismo con el Bodo y el Sporting,
Da igual cuál de los dos pase, que el Arsenal también les va a ganar y tendremos un Barça-Arsenal en la semifinal. Y si no me equivoco es la misma final que hubo en la final de Champions 2006 en la que ganó el Barça porque ya sabemos que el Arsenal no tiene ni uno. PSG-Bayern de Múnich, primera semifinal. Para mí pasaría el Bayern de Múnich aquí. El PSG habría llegado muy lejos, pero yo no veo al PSG capacitado como para seguir avanzando de rondas y tendríamos a un PSG contra Bayern, bueno, y tendríamos a un Bayern de Múnich en la final, mejor dicho, que para mi gusto habría ganado y si tuviera que darle un porcentaje si se enfrentaran hoy, le daría un 60, sí, 60-40 a favor del Bayern de Múnich. Entonces, pero bueno, no vamos a saber cómo van a estar estos dos equipos en abril, así que todo puede cambiar, todo puede pasar, pero viendo los equipos a día de hoy, le daría como favorito al Bayern para llegar a esa final del lado izquierdo. Y por el otro lado tendríamos un Barça-Arsenal que, siendo realistas, podría ganar cualquiera, pero para mí el Arsenal es un equipo más estructurado, más trabajado, más serio y mucho más... Es que es eso, es mucho más trabajado. Y para mí el Barça caería en semifinales, no quita que vaya, que no significa que vaya a pasar, el Barça puede mejorar mucho, el Arsenal puede caer, y lo que nos quedaría sería una final Bayern contra el Arsenal, es decir, segundo contra el primero de la fase de liguilla. Sería lo más justo y sería increíble realmente. Entonces, yo no sé quién ganaría, si queréis dejármelo vosotros por comentarios. Decirme cuál es vuestro favorito para ganar la Champions, si creéis que va a haber alguna sorpresa y si os ha gustado el vídeo, pues se agradece que deis un like, suscribiros porque vamos a seguir haciendo más vídeos y nos veremos mañana con el vídeo del Barça contra el Villarreal, que se decide la liga primero contra tercero. Así que esto ha sido el análisis del playoff, esto ha sido todo en Pulso Culé. Os leo en los comentarios y nos vemos mañana.